sé que la mi palabra es tu palabra que es vida, es sabiduría y guía. Palabra es lámpara a mis pies. Muy buenas tardes a todos. Les saluda su hermano Felipe leyendo las Escrituras. Un día muy lindo aquí por la ciudad de Torrance, Los Ángeles, California. Asoleado, aunque hace frío, pero muy contentos una vez más de poder participar y tener esto que yo le llamo un refrigerio. Estoy junto a mi hermano, mi paisano, Ali Vargas, quien está en Acarigua, en el llano venezolano. ¿Cómo estás, Ali? Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a toda nuestra audiencia y quien les habla desde esta parte del mundo del llano venezolano, en Venezuela, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, esta tarde Felipe, muy contento de estar nuevamente junto a ti en este espacio y junto a un grupo bien nutrido de hermanos de la Iglesia Luz del Evangelio, a quien quiero enviar un gran saludo a esos hermanos que hoy están congregados para escuchar este mensaje. Obviamente han venido con ese deseo de compartir con nosotros la palabra del Señor. ¿Y qué te puedo decir, Felipe? Esta tarde también tenemos un día soleado, un día muy especial, porque cada día cuando compartimos la palabra del Señor es un día especial y nos llena de satisfacción esto, ¿no? Así que vaya pues un gran saludo también a todos aquellos que se conectan con nosotros por la internet, desde donde les llegamos a través de Zoom, Facebook Live y la radio desde el Amén. sitio web www.leyendolasescrituras.com. Amén. Bueno, muchas gracias una vez más, Ali. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la voz clara de Dios. Y tenemos un propósito bien trazado. Pero antes de eso tenemos una pregunta. En tiempos de confusión, ¿cómo podemos discernir la voz de Dios? Porque vamos a estar pensando en este momento, Ali, de que tú consideras que estamos viviendo momentos de confusión. Sí, correcto, Felipe. Los tiempos que vivimos no solamente son de confusión, son tiempos difíciles, son tiempos donde la iglesia de Cristo, que quizás todavía está somnolente, y la palabra le dice, tú que duermes, despierta, debe estar atenta en este tiempo, Felipe. Son tiempos de confusión, son tiempos difíciles, son tiempos malos, tal como lo señala la palabra, y es lo que queremos el día de hoy, poder transmitirle a nuestros hermanos, poder compartir con ellos este espacio donde ellos puedan inclusive conseguir respuesta a esta pregunta de cómo podemos discernir la voz de Dios en medio de un tiempo como este. Amén. Vayan abriendo sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al verso 19, con un énfasis especial en el verso 10, donde Samuel dice, habla Jehová, porque tu siervo oye. Es un propósito bastante importante el que tenemos el día de hoy. El día de hoy es un mensaje que ha sido básicamente trazado para el pueblo venezolano que ha estado pasando mucha angustia por muchos años ya, y creemos que en medio de toda esta confusión y todo este sufrimiento todavía la voz de Dios se escucha muy claro. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida nuestro hermano Ali va a comenzar la enseñanza del día de hoy. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós capítulo 8, verso 11. La radio, con el hermano Felipe. Lectura, estudio, discipulado y preparación teológica. Visita nuestra página www.leyendolasescrituras.com e infórmate.
porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas capítulo 4, verso 4. Leyendo las Escrituras presenta En Vivo con Ali Vargas y el hermano Felipe. El lugar donde te conectas con Dios, con las Escrituras y la Iglesia Mundial. Conéctate desde www.leyendolasescrituras.com/radio o en nuestro foro en vivo a través de Zoom. Sí, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio y a través de Zoom. Es para nosotros un placer en esta tarde poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y como manera de introducción, nuestro hermano Felipe dejaba una pregunta en el aire que tenía que ver de cómo podemos discernir la voz de Dios en tiempos de confusión. Y resulta, pues, mis queridos hermanos y hermanas de Venezuela, que justo ahora que estamos a punto de concluir un año que no ha sido nada fácil para nosotros como venezolanos, y en medio de tantos tiempos y momentos difíciles que hemos vivido, surge una pregunta vital. Y esa pregunta es esta: ¿cómo podemos escuchar la voz clara de Dios cuando tantas voces humanas y circunstancias adversas intentan ahogarla? Así que, partiendo desde esta pregunta, es importante acotar que hablar de la voz clara de Dios implica mucho más que la posibilidad de oír su voz de manera audible. El hablar de la voz clara de Dios es una invitación a reconocer cómo es que Dios, en su gracia y amor, se comunica con la humanidad. Es importante el comprender que su voz no se limita únicamente al sonido, sino que además esta incluye su mensaje eterno, su guía perfecta y su revelación transformadora. Fíjense, hermano, cuando observamos la historia bíblica, vemos que desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, Dios ha hablado a través de su creación y su palabra ha hablado a través de su espíritu y de los eventos o circunstancias que marcan nuestras vidas. Su voz clara no trae confusión, sino propósito, dirección y esperanza. Es por ello que en medio del ruido ensordecedor de este mundo, escuchar la voz de Dios es un acto de fe que requiere un corazón dispuesto, una mente abierta y una vida alineada con su voluntad. Así que, en tal sentido, es importante que hoy podamos detenernos, que hagamos constantemente un acto en nuestro diario vivir y silenciar las distracciones y con humildad decir, como dijo Samuel: habla Jehová, porque tu siervo oye. Porque incluso en los momentos más oscuros, la voz de Dios sigue siendo una luz que guía, que consuela y que transforma a aquel que le escucha. Qué maravillosa es escuchar la voz de Dios, hermanos. Así que, de esta manera, Felipe, estamos dando inicio a lo que será nuestra reflexión bíblica titulada La voz clara de Dios, la cual está basada en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 19. Así que, hermano Felipe, cuéntame, ¿qué traes hoy para nosotros? Bueno, antes de pasar a nuestro próximo punto, me gustaría saludar a todas las hermanas y hermanos que se han hecho presentes de la comunidad de Leyendo las Escrituras, que están con nosotros, no solamente a través de Zoom, sino que a través de la radio. Y estamos muy contentos de tenerles acá con nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que básicamente trata con la gran pregunta: ¿o es voz de Dios o es voz de hombre? Pero más que eso, habla Dios en estos tiempos. Y más profundamente, se puede escuchar la voz audible de Dios en estos tiempos. Esas son preguntas que el pueblo de Dios constantemente se está haciendo. De hecho, en los testimonios vivenciales de la iglesia,
se presenta y se argumenta de que, claro, de que sí, la voz audible de Dios se puede escuchar en estos tiempos. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, me gustaría presentarles a ustedes para comenzar y abrir este segmento. Vamos a hacer pausas en medio de cada uno de los segmentos y me gustaría presentarles a ustedes un video que encontré en YouTube, en donde se dice que la voz de Dios se grabó en una predicación de Josué Irión. Básicamente no es en medio de una predicación, sino que cuando él ya estaba orando y despidiendo a las personas que habían llegado a una campaña evangelística en la ciudad de Guatemala. Quiero decirles algo. Yo conozco a Josué Irión. Él vive aquí, en Los Ángeles. Aquí es muy frecuente él. Tengo muchos años de conocerlo. Sé cómo predica, sé que es un siervo de Dios, sé que tiene una ética ministerial incuestionable. Y yo no creo que este video tenga que ver nada con él. No creo que él lo ha puesto, sino que otras personas lo han puesto. Pero es muy importante que nosotros en esta tarde podamos distinguir si verdaderamente esta es la voz de Dios. Así que se lo voy a poner en este momento. Espero que se escuche muy bien y luego vamos a hablar algo al respecto. Esta voz audible de Dios fue grabada durante la oración llevada a cabo por el pastor Josué Irión en el Centroamérica en diciembre del año 1997. En ella se escucha una voz la cual dice: "Ya he bendecido a mi Israel". Esta voz, según el autor de la grabación, se escuchó ante 9,000 personas. Escuchemos. Padre, salve esta nación, salve el pueblo de Chiquimula. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Bendiga a este pueblo. Quiero bendecir a mi Israel. Busque usted y hágalo saber en los comentarios. ¿Qué les podría decir, hermano? No quiero matar los comentarios de todas aquellas personas que hablan después de este video y se refieren a sus experiencias vivenciales en las que han escuchado la voz de Dios. Quiero decirles, yo personalmente, que cuando yo tenía aproximadamente unos 7 años, escuché una voz. Cuando tenía aproximadamente unos 14 años, también escuché una voz. Y más adelante quisiera reflexionar acerca de esa experiencia personal. En la primera experiencia que yo tuve, escuché solamente mi nombre. Yo estaba a punto de ir a dormir, tenía que levantarme muy temprano en la mañana, era muy joven, tenía que cumplir con mis responsabilidades en la iglesia, no tenía un despertador, estaba solo en casa y le oré al Señor: Señor, por favor, necesito que me despiertes porque no tengo otra manera de poder despertarme. Acababa de llegar de una vigilia y ya era muy tarde. 14 años tenía, fácil, 14, 15 años. Y cerré los ojos, me fui a dormir y escuché una voz que me decía: Felipe. Eso es todo lo que escuché. Y me desperté, vi el reloj, eran las 6 de la mañana. ¿Coincidencia? No sé, usted juzgue. Más adelante, o más antes que eso, cuando tenía 7 años, yo vivía en un lugar en El Salvador, soy salvadoreño, en un lugar que se llama San Marcos. En San Marcos, en el punto que le llaman, o sea, la ciudad, hay una cuesta bastante empinada, en donde venía un camión inmenso, ¿no? Muy grande, y era una cuesta bastante peligrosa donde los frenos constantemente se le iban a los carros, ¿no? Entonces yo vi que el camión venía acercándose y dije: me voy a meter en ese agujero, pequeño agujero que está ahí, y voy a dejar que pase el camión. Cuando ya el camión estaba muy cerca de donde yo estaba, yo escuché una voz que me dijo: muévete. Eso es todo. Y me moví.
Entonces el camión pasó por donde yo estaba en ese agujero y la llanta se incrustó, destruyó básicamente todo lo que estaba en ese agujero y enseguida el camión paró y los que iban manejando el camión pararon, ¿no? Se bajaron del camión y hay una costumbre en El Salvador que cuando le quieren decir algo a los muchachos le dan una especie de coscorrón o no sé cómo se llama, pero me pegaban en la cabeza y decía, viste, te fue muy bien, chamaco, te fue muy bien, gracias a Dios que te saliste de ahí. Y esas dos experiencias marcaron mi vida, como otras experiencias que he tenido con el Señor, pero casi yo nunca hablo acerca de esto, pero el día de hoy, como estamos hablando acerca de la voz audible de Dios, cabe destacar que les platique acerca de esta experiencia. Entonces la pregunta surge, ¿cómo podemos diferenciar entre las muchas voces humanas que escuchamos y la voz clara de Dios que guía nuestras vidas? Vamos a comenzar primeramente diciendo de que la voz de Dios y la voz humana tienen ciertas diferencias, tienen cierto contraste que usted tiene que ponerle mucha atención. Porque hay muchas personas, hombres y mujeres el día de hoy, que dicen que sus mensajes son de Dios. Y le voy a dar algunas pautas prácticas para que usted sepa si lo que está escuchando es de Dios o no es de Dios. Primeramente, un contraste entre lo que es la voz humana y la voz de Dios. La voz humana tiene obviamente tono, tiene timbre, tiene volumen, tiene velocidad y tiene entonación. Dependiendo cómo usemos el tono, el timbre y todas estas características, así es como nosotros percibimos la voz del ser humano. Cuando mi esposa quiere algo y quiere convencerme, entonces ella me habla suavemente, me habla románticamente, me habla de tal manera que yo pueda entender su corazón, su mente y sus deseos. No, quiero algo y me lo dice con mucho cariño. Cuando esté enojada, en cambio, su tono, su timbre, su volumen, su velocidad y su entonación cambia profundamente y yo rápidamente me doy cuenta que está enojada. Y así es como ocurre cuando nosotros escuchamos las voces. Ahora, la voz humana influye en cómo percibimos un mensaje, aunque este mensaje no siempre garantiza claridad o verdad. Pero este timbre y estas características influyen en cómo nosotros, escuche bien la palabra, percibimos un mensaje. Percibimos. Hay una gran diferencia entre percibir y discernir. Entonces, cuando escuchamos la voz de una persona, lo que hacemos es percibirla. No necesitamos discernirla, pero sí la percibimos. ¿Por qué? Porque la voz humana está influenciada por opiniones, filosofías, emociones y además de eso, nuestra cultura. Nuestra cultura nos da básicamente tres cosas. Nos da nuestros valores, nuestras tradiciones y nuestras creencias. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios, cuando nosotros tenemos una teología, siempre esa teología está en base a nuestra cultura, a las opiniones, las filosofías, pero más que eso, a nuestras emociones. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, que tenemos que probar los espíritus. Cuando alguien viene y nos predica, cuando alguien viene y nos dice de que ha recibido un mensaje de Dios, incluso como vimos en este video, nosotros escuchamos lo que está ocurriendo, escuchamos lo que nos están diciendo los hombres acerca de esa voz, pero dentro de nuestro espíritu está el Espíritu de Dios que nos ayuda a discernir. Y no solamente eso, sino que tenemos la palabra que nos dice que tenemos que hacer un examen cuidadoso, bíblico. Tenemos que probar los espíritus. No se trata de decir de que eso es del diablo, que eso no es cierto. No, tenemos que discernir porque hay muchas cosas, hermanos, que nosotros rechazamos que sí son de Dios, pero por cuestiones de
de la manera como hemos crecido en el Evangelio, inmediatamente lo rechazamos y decimos, eso es un desorden o eso es malo. No, la Biblia no nos dice que hagamos eso, sino que lo que tenemos que hacer es que tenemos que discernir. Entonces, esto es en referencia a las voces humanas que nosotros escuchamos, diciéndonos que lo que estamos escuchando es de Dios. Entonces, aquí surge otra pregunta. ¿Qué hace que la voz de Dios sea única y distinta de cualquier otra voz que podamos escuchar en nuestro corazón o en el mundo? ¿Qué es lo que hace que sea diferente? Fíjense que dice la palabra de Dios. Escúchenme esto. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. Aquí está hablando, no está hablando únicamente de una voz audible, sino que está hablando de que mis ovejas oyen cuando yo me comunico con ellas. Eso es lo que está tratando de decirnos este texto. O sea, Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Y hay veces esa voz viene a nuestras mentes, a nuestros corazones, viene a través de las circunstancias, viene de diferentes maneras, viene a través de los hermanos, viene incluso a través de personas que no conocen a Dios, pero que Dios usa. Si Dios usó aquella mula con el profeta de Balaam, ¿cómo no va a usar a los seres humanos para poder hablarnos? Dios va a usar cualquier medio con fin de atraer nuestra atención hacia su guía, hacia su exhortación. Pero hay una gran diferencia entre lo que es la voz de un hombre a la voz de Dios. Primeramente, hermanos, la voz de Dios tiene autoridad. Cuando Dios habla, su voz lleva poder y soberanía. Es totalmente diferente a cuando un hombre habla. Yo escucho a muchos predicadores y dice, Dios te está diciendo, o Dios me dijo que te dijera, y yo simplemente discierno lo que esta persona está diciendo, ¿no? Por 45 años crecí en una iglesia, hermanos, donde todos los domingos se levantaban 3 personas y lo primero que hacían, este era el sistema, ¿no? Primero lloraban, gritando, o sea, gritaban y lloraban, luego hablaban en lo que se conoce como la glosolalia, o sea, las lenguas, y luego daban una interpretación de sus propias lenguas y decían, aquí Jehová habla y dice esto y el otro, y de repente se levantaba otro, y de repente se levantaba otro, y entonces era la regla dentro de la iglesia, como dice el texto, que así es como Dios se comunicaba. Pero muchos de esos mensajes, les voy a confesar, eran chismes. Muchos de esos mensajes eran chismes, o sea, nos estaban diciendo lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y estos hermanos y estas hermanas eran exhortadas y les preguntábamos qué pasó y entonces descubríamos cómo estaban las cosas, ¿no? Entonces, todo esto se lleva a cabo dentro de la iglesia y no deberían de eliminarlo, porque lo que tenemos que hacer es enseñar a los hermanos y a las hermanas cómo es que Dios nos puede usar a nosotros para comunicar su mensaje. Pero lo que sí es cierto es que cuando Dios habla con autoridad. Cuando Dios habla, la voz de Dios tiene claridad. Él no habla con ambigüedades. Su mensaje no es oscuro, no es general. Él es directo. Él siempre comunica con precisión. De hecho, 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu de Dios habla claramente y dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Dice claramente. O sea, que no está velado, que no está oscuro. Es clara la manera como el Espíritu de Dios habla, especialmente en los días postreros en los que nosotros estamos viviendo. Iglesia, quiero decirte una cosa, que Dios quiere hablarnos. Nos está hablando y nos seguirá hablando, porque nuestra guía viene y emana de Él. Pero eso sí, tenemos que tener cuidado, tenemos que discernir, tenemos que saber, tenemos que probar con esa vida espiritual que nosotros tenemos para poder entender si lo que estamos escuchando
es de Dios o no es de Dios. No podemos hacerlo mentalmente. No podemos decir eso no es de Dios porque no va de acuerdo a mi teología o porque no va de acuerdo a lo que dijo Wayne Grudem o lo que dijo Paul Tillich y comenzamos a hablar académicamente. No, Dios no trabaja de esa manera. Tenemos que discernir con un corazón humilde. Además, hermanos, la voz de Dios tiene consistencia con las Escrituras. Dios jamás va a hablar a través de un hombre o de una mujer y va a contradecir lo que dice el texto, lo que dice la palabra de Dios. Y ya lo dije, 1 de Juan 4:1, tenemos que probar, porque Dios no se contradice. Y en ese texto de 1 de Juan 4:1, nadie puede llamar anatema al Señor, no puede maldecir al Señor. Pablo ya lo había dicho. Entonces, nosotros tenemos que ver que la voz de Dios tiene consistencia con las Escrituras. Les voy a dar un ejemplo. Había una chica que yo conocí que se enamoró eternamente de un señor que estaba casado. Este señor tenía 3 hijos y ella se enamoró eternamente de él. Abandonó todo lo que había en la iglesia, todo, lo dejó todo. Ministerio, esto, aquello, porque se enamoró de este hombre profundamente. Entonces yo fui a visitarla y le dijo, oye, pero estás dejando al Señor, estás dejando todo simplemente por acompañarte con un señor que está casado. Entonces ella me dijo, pues mira, te voy a decir una cosa. Este hombre es el hombre que Dios me proveyó, el hombre que Dios me dio. Yo le dije, ¿cómo es así que es el hombre que Dios te dio? Sí, el Señor ya me dijo que este es el hombre que Él me dio. Entonces yo le dije, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios decirte que te está dando algo para que hagas algo que va en contrariedad con lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación. Eso es lo que dice el texto. Entonces, Dios estaba diciéndole a esta chica directamente que fuera y pecara. Eso no es posible. Usted puede creerlo si usted quiere. Usted puede creer de que yo aquí me estoy inventando cosas, pero esa experiencia, esa voz, por mucho que haya sido audible, creo que no venía de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios tiene consistencia con las Escrituras. Por otro lado, hermano, la voz de Dios es transformadora. Su voz cambia nuestros corazones, renueva nuestras mentes, dirige nuestros caminar hacia sus propósitos. Eso es lo que hace la voz de Dios. La voz de Dios no es cualquier cosa. La voz de Dios, si es audible, es prácticamente un milagro que el creador del cielo y la tierra haga un momento para él, ya sea personalmente o enviar a un ángel a que le hable a usted. Imagínese qué privilegio. Eso en sí es un milagro. Escuchar la voz de Dios es un milagro. Yo en mi pequeñez, cuando escuché estas 2 voces, y ahora que ya estoy mucho más viejo y puedo reflexionar acerca de esas 2 voces, lo primero que yo puedo decirles a ustedes es que estas 2 voces marcaron mi vida para siempre. Yo nunca he dejado de pensar, puedo decirle qué vestía, dónde fue, incluso hasta podría pensar un poquitito más y decirle a qué horas fue. ¿Por qué? Porque esa experiencia fue una experiencia en un momento en el que yo decía, no conocía, no era evangélico, ¿no? Pero tenía una noción de Dios. Entonces, me marcó mi vida, me cambió. En mi mente, mi corazón, no me comenzaron a crecer las orejas, ni a hacer cosas, ni a hablar. No, simplemente que desde ese tiempo, yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor Jesucristo a la edad de los 15 años, 16 años, y pasé e hice la oración. El Señor me llevó cuando tenía 3 años, que tuve mi primera experiencia con el Señor, a la edad de los 7 años, a la edad de los 14 años. Dios como que me mostró en un segundo todo lo que me había ocurrido, como que el Señor me decía, he andado detrás de ti desde hace ratos.
Pero el día que estaba haciendo la oración era el día que yo me estaba entregando, que yo me estaba dando cuenta de que Dios andaba detrás de mí. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de escuchar la voz audible de Dios, simplemente para ir a contarle a nuestros amigos, Dios me habló, o ir a la iglesia que Dios me habló, y nosotros nos damos cuenta que nuestra vida no cambia y sigue igual. Seguimos igual de chismosos, seguimos igual de criticones, seguimos en nuestro pecado, seguimos caminando de la misma manera. Ah, pero Dios me habló. Entonces, si Dios te habló, ¿de qué manera te impactó? Mire, en todo el texto de la Biblia, usted vaya al Antiguo Testamento, vaya al Nuevo Testamento, y cada vez que Dios habló, la gente fue impactada, porque escuchar la voz audible de Dios tiene que tener algún impacto. Tiene que tener, es un ser espiritual haciéndose presente a nosotros. Yo hay veces que estoy estudiando la palabra de Dios y le he leído un montón de veces y llego a un texto y digo, wow, nunca había visto ese texto de la manera como lo estoy viendo, porque el Espíritu Santo me está llevando a entender ese texto. Dios me está hablando, Dios se está comunicando, me está diciendo algo que tiene que ver con mi vida, que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con mi entorno. Dios me está guiando, y por eso es que le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Entonces, hermanos, allí podemos darnos cuenta de ese contraste tan importante que tiene conocer lo que es la vida de los hombres, la voz de los hombres y la voz de Dios. Hermano Ali, ¿qué crees? Cuéntame. Interesante, Felipe, interesante todo lo que nos has hablado esta tarde. Y yo aquí, mientras te oía desmenuzar esta parte que corresponde a varios tópicos bien importantes, como es el hecho de que la voz de Dios tiene autoridad, claridad, consistencia con las escrituras y que transforma, ¿no? Me iba a lo que mencionaste en Juan 10:27, con respecto a que las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Es interesante cuando Jesús hace ese cuadro comparativo entre su pueblo y las ovejas, porque las ovejas, bien sabemos que son uno de los animales más nobles y que con facilidad se pueden perder, se distraen y se salen del redil, ¿no? Y déjame decirte, Felipe, que bien sabemos que el lobo también sabe eso de las ovejas y está atento de eso, ¿no? Y cuando tú hablabas, pues venían a mi mente muchos lobos rapaces que hoy día están diciendo, el Señor me ha dicho, el Señor me dijo, y se han estado autoproclamados algunos apóstoles, otros profetas, y conociendo la nobleza de este pueblo, buscan a través de esto manipular al pueblo de Dios, maltratar al pueblo de Dios de alguna u otra manera y también lucrarse con un falso mensaje que dice, Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Por eso es que la oveja debe tener bien afinado su oído para escuchar la verdadera voz de Dios. Bien lo decías, se debe escudriñar las escrituras y posteriormente se debe evaluar, chequear los espíritus, probarlos, como dice Así la es, palabra. Así que así bien es. interesante todo esto que nos has enseñado hasta ahora, Felipe. Definitivamente, y desafortunadamente en este momento alrededor del mundo hay mucho engaño. Hay mucho engaño y mucha oveja está cayendo. Y yo creo que eso se debe a la gran necesidad que nosotros tenemos de ver algo, de sentir algo, de ver grandes milagros, ¿no? Y entonces ahí es donde los lobos vienen y pues básicamente se aprovechan de las personas. Me gustaría, hermano Ali, si nos puede decir usted algo acerca del contexto histórico de Primera de Samuel. Algunas cosas las vamos a compartir
¿Qué te acuerdas tú del contexto histórico de Samuel? Porque ahí es donde vamos a ir y si pueden, les voy a pedir que comiencen a abrir su Biblia en el capítulo 3 de Primera de Samuel, porque vamos a leer del verso 1 al verso 19 para que entremos en contexto de todo lo que vamos a decir en este momento. Así que, por favor, Ali, léenos el texto y luego vamos a hablar acerca del contexto histórico de este capítulo. Ok, Felipe, vamos a pedirle a nuestros hermanos que vayan al libro de Primera de Samuel, ¿verdad? Específicamente en el capítulo 3 y vamos a leerlo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acá. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Interesante, Amén. interesante este texto. Bien interesante todo esto, ¿no, Felipe? Amén. Y hablando del contexto histórico de lo que podemos ver, y si nuestros hermanos continúan leyendo, ¿no? En la medida que vayamos desarrollando la plática de esta tarde, podemos ver que en ese contexto histórico de Primera de Samuel, específicamente en el capítulo 3, se nos muestra un tiempo realmente de oscuridad, un tiempo de corrupción moral en la nación de Israel. Y de allí que el relato de Samuel refleja claramente un contexto realmente desafiante, al punto que algunos aspectos, Felipe, son semejantes a nuestro tiempo, a este tiempo presente, el que estamos viviendo día a día. Y hasta este punto del libro de Samuel es realmente interesante ver, ¿verdad? Cómo, si hacemos el repaso desde lo que es el primer capítulo, podemos ver cómo una mujer estéril, que se llamaba Ana, logra concebir un hijo fruto de sus oraciones insistentes a Dios. Y luego de que ésta lo desteta, lo dedica a Jehová casi apenas al nacer. Y de allí vemos cómo el sacerdote Elí sería la persona quien seguiría con respecto a su educación para que posteriormente pues sirviera a Jehová. Ya luego más adelante en el texto vemos cómo Samuel es llamado por Dios, lo acabamos de ver, ¿verdad? Con su voz audible, ¿verdad? Con el fin de escogerle para una misión específica, que obviamente consistía en administrar justicia y retornar al pueblo de Dios, ¿verdad? A ese pueblo llamado Israel, hacia su Dios. Porque aquel tiempo, Felipe, era un tiempo de corrupción y alejamiento de Dios, especialmente entre los propios hijos de Elí. Entonces, en base a todo este contexto histórico, podemos apuntar a tres aspectos bien importantes de este momento histórico.
y es que durante ese tiempo habían 3 puntos bien interesantes con respecto a esto, Felipe. Había, número 1, una sequía espiritual. Número 2, había una corrupción en el liderazgo. Y número 3, había una falta de dirección nacional. Había una crisis política, ¿no? Y es interesante porque cuando hablamos de lo que tiene que ver con la sequía espiritual y hacemos un cuadro comparativo a los tiempos que estamos viviendo, podemos ver que es muy similar a lo que pasaba en aquel tiempo histórico de Samuel, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación activa entre Dios y su pueblo en aquel entonces era muy limitada debido a la desobediencia. Y por eso, en tal sentido, la palabra de Jehová escaseaba, como lo decía bien el verso 1. Teníamos allí que en medio de ese pueblo había una corrupción bárbara con respecto al liderazgo. Pues fíjate que los hijos de Elí, quienes también estaban dados al sacerdocio, deshonraban a Dios, creando así una crisis moral en el sacerdocio. Y, por supuesto, otro de las guindas del pastel era la falta de dirección nacional. Es decir, sin un rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es importante acotar que el libro de Samuel nos deja ver que esa crisis por la cual se estaba pasando allí llevó a que el pueblo de Israel desechara a Dios, desechara a Samuel, Samuel viene a ser, Felipe, el último juez establecido por Dios para que rigiera a la nación de Israel a través de este profeta. Pero ellos se cansaron. Ellos se aburrieron de Dios y decidieron no seguir más la dirección de Dios a través de un profeta. Ya no querían la teocracia, así que pidieron un rey. Y al final, cuando seguimos leyendo en el libro de Samuel, vemos que Dios le concedió esa petición, la cual no terminó nada bien. Así es. Interesante ese contexto histórico de lo que estaba ocurriendo. Cuando yo leía este texto también me daba cuenta de lo que tú ya mencionaste, que los hijos de Samuel básicamente habían perdido el respeto a 2 cosas, aunque no nos dice específicamente qué es lo que hacían con las ofrendas que el pueblo traía, pero sí nos podemos dar cuenta de esto, que número 1, se nota su corrupción espiritual en el hecho de que ellos ya no consideraban que las ofrendas humildes del pueblo eran necesarias. En otras palabras, ya no las miraban ni las consideraban sagradas. Y esa es una característica de un hombre y una mujer que ha llegado a un momento de corrupción espiritual donde ya no sabe qué es lo que Dios quiere en su vida. Y eso está ocurriendo, hermano, cuando nosotros venimos y despreciamos las cosas más básicas que el pueblo de Dios hace. No solamente despreciamos esas ofrendas que nos ayudan a acercarnos a Dios, sino que también despreciamos al pueblo de Dios en su humildad por querer entrar en una comunión con Dios. Y estos hijos de Eli habían perdido esas 2 cosas, pero también habían perdido otra cosa. Porque si tú vas a ver más adelante en el capítulo 2, el padre Elí les llama la atención y les dice todo lo que están haciendo. De hecho, les dice, si alguien pecara contra un hombre, pues Dios va a juzgarlo. Pero si pecamos en contra de Dios, ¿quién va a abogar por nosotros? Es decir, que después de esa exhortación, estos hijos deberían de haber escuchado a su padre, deberían de haber cambiado su manera de actuar, de caminar, pero no lo hicieron así. ¿Por qué? Porque si tú te vas al libro de Timoteo, hay una descripción que el apóstol Pablo dice cómo van a ser los hombres de los postreros días. Y una de esas descripciones es que van a ser desobedientes a los padres. Y estos hijos estaban haciendo eso precisamente. ¿Por qué? Porque ya no le tenían respeto a la figura más respetada en el Antiguo Testamento, que era la voz
de un padre. Si nosotros no respetamos a nuestro Padre, ¿cómo vamos a respetar a nuestro Padre Celestial, en otras palabras? Entonces nosotros vemos acá que el pueblo estaba en división. El pueblo de Dios estaba en división. La situación religiosa era básicamente una sequía espiritual. El sacerdocio era corrupto. Samuel llega en el preciso momento como símbolo de la esperanza de Dios hacia su pueblo, lo que indica, hermano, que nosotros en este momento, aunque quizás no veamos la mano de Dios, no escuchemos la voz audible de Dios, de cualquier manera, Dios está proveyendo para la iglesia. Yo noto, hermanos, que hay muchas cosas que se están viendo en este momento, van a cambiar. Van a cambiar. Tienen que cambiar y están cambiando. Hay muchas cosas que se van a descubrir, que la gente se va a dar cuenta, que hay hombres que en algún momento nosotros los consideramos quizás varones de Dios, pero que nos vamos a dar cuenta cómo Dios está formulando todo lo que tiene que formular para que el pueblo de Dios comience a ver hacia el cielo en vez de ver hacia los hombres. Entonces, hermanos, aquí en este capítulo 3 podemos ver por lo menos 3 cosas bastante importantes que tienen que ver con la experiencia de Samuel. ¿Ok? En este periodo había persistencia, humildad y obediencia. Y abordamos a una pregunta importante. ¿Qué nos enseña la experiencia de Samuel sobre cómo discernir y responder a la voz de Dios en momentos de confusión? Yo quisiera que ustedes vieran en los versos 4 al verso 10. Que noten algo bastante interesante. En medio de toda esta sequía, dice la palabra de Dios, específicamente en el verso 7, que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni su palabra, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. En otras palabras, que estaba sirviendo en el templo. Había sido dedicado al servicio de Dios, pero Dios no se le había revelado, ni como persona, ni él personalmente, ni tampoco su palabra. Y eso es bastante significante, porque cuando Dios viene y le habla audiblemente a Samuel, Samuel no reconoció inmediatamente la voz de Dios. Ahora, esto para mí es verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que esto a mí me dice es que discernir la voz divina es un proceso que requiere desarrollo espiritual progresivo y la guía adecuada para entender su voluntad. Es decir, hermanos, que es un proceso. Nosotros no podemos venir de la noche a la mañana y decir, Dios me dijo y esto y lo otro, y comenzar a decirle a la iglesia. No, la voz de Dios es un proceso. Yo tengo 45 años de caminar con el Señor y todo el tiempo ando buscando la guía del Señor. Y no es inmediata. Esto no se trata de cuántos años usted tiene en el Evangelio. Se trata de cómo Dios funciona. Dios funciona dentro de lo que es la obediencia, dentro de lo que es la humildad, dentro de lo que es verdaderamente reconocer quién es Él. Samuel no reconoció de inmediato la voz de Él porque así es como Dios trabaja. Lo segundo que nosotros podemos ver en el verso 8, Dios fue persistente. Y esto me habla a mí bastante, hermano, porque la persistencia de Dios revela su amor constante y su deseo inquebrantable de comunicarse con nosotros, incluso cuando no lo reconocemos de inmediato. Hay muchos de ustedes que quieren tener experiencias en el Señor. No se desanimen. Dios anda buscándolos. Ustedes tienen que dejar de ver lo convencional. Vean hacia el cielo. O sea, Dios nos habla. Ali te estaba platicando acerca de ese meme que aparece en la internet, ¿no? Donde está un señor hincado, orando hacia el cielo,
y dice, Señor, háblame, háblame, Señor, háblame. Y está, grita y grita y grita, y de repente de las nubes aparece una mano con una Biblia y se la entrega, y el Señor se queda medio confundido, ¿no? Porque él quería escuchar la voz audible de Dios, y más no nos damos cuenta que Dios se ha revelado en su palabra. O sea, no despreciemos la palabra de Dios. El día de hoy, hermano, el pueblo de Dios desprecia la palabra escrita. Se dice que el libro más vendido en toda la historia es la Biblia. Es el número 1 en venta. Pero el libro menos leído es la Biblia. Se lee mucho, pero se lee poco. ¿Por qué? Porque nosotros queremos escuchar lo audible y no consideramos que la palabra bendita de Dios es la inspiración del Espíritu Santo, y hasta el día de hoy representa la voz de Dios. Entonces, en este segundo punto, hermanos, Dios fue persistente. Sí, Samuel no reconoció la voz la primera vez, no reconoció la voz la segunda vez, no reconoció. Entonces fue a recibir guía, y dice la palabra de Dios que el viejo zorro, ¿no? El Elí, que ya tenía muchos años, aunque ya su sacerdocio estaba en una sequía, había tenido experiencias con Dios. Él ya sabía de que Dios hablaba audiblemente. Él ya sabía cómo responderle. Y esas son las indicaciones que Elí le da a Samuel. Y le dice, chico, ya entiendo quién es el que está hablando. No soy yo. La próxima vez, cuando escuches esa voz, le vas a tener que decir, heme aquí, háblale a tu siervo, porque yo escucho. O sea, fue instruido para saber cómo escuchar la voz de Dios. Eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Usted no deje ni pierda la fe de que Dios se puede manifestar de muchas maneras en su vida, pero eso sí, sepa cómo discernir esa voz. Tercero, hermano, Samuel respondió con humildad y obediencia. El verso 10 dice, habla, porque tu siervo oye. La respuesta de Samuel ejemplifica la actitud que todos nosotros debemos tener ante Dios, con humildad y una disposición a escuchar su voz, aun cuando su dirección pueda parecer desafiante e inesperada. Dios habla, hermanos. Dios habla. Ok. Hermano Ali, en referencia a lo que nosotros vimos en este video anteriormente, ¿qué conjeturas, o sea, qué opiniones podríamos tener acerca de eso? No sé si el pueblo que está allí sentado quiere participar, quiere decirnos, quiere compartir con nosotros. Este sería un buen momento para poder escuchar acerca de lo que ellos piensan de este video. ¿Fue voz de Dios o simplemente fue una artimaña, algo que se hizo en la computadora? Porque yo lo he visto aquí, a cada rato, aquí en los Estados Unidos es bien común. Y déjenme decirle que este video no ha sido hecho muy sofisticadamente. Lo digo con todo respeto, porque si fuera la voz de Dios, esa que está grabada ahí, yo le diría, pues ¿no? ¿Por qué? Le puedo explicar por qué, hermano. Porque la voz audible de Dios, lo primero que hace es crear una imagen de Dios. Y eso es muy serio, hermano. Porque incluso en el capítulo 20 de Éxodo dice la palabra de Dios que nosotros no nos podemos hacer una imagen de Dios ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y cuando nosotros venimos y queremos experimentar estas cuestiones, como la voz audible, de inmediato nosotros comenzamos a crear una imagen de Dios. Y si esa imagen de Dios no es la correcta, entonces en lugar de estar adorando al Dios Todopoderoso, al de la Biblia, lo que nosotros estamos practicando es lo que en el contexto de la Biblia se conoce como idolatría. La idolatría es tener una mala imagen de Dios. Entonces, hermano Ali, cuéntame. Felipe,
Excelente la exposición hasta ahora. Sí, me gustaría ver si alguno de los hermanos de la Iglesia Luz del Evangelio que esta tarde nos acompañan en el grupo quisieran participar y reflexionar sobre la pregunta que dejarás en el aire sobre si la voz que se escuchaba allí que decía yo he ya bendecido a mi Israel era la voz de Dios o no era la voz de Dios. Nos gustaría conocer sus apreciaciones. Así que, hermanos, siéntase en libertad de participar. Desde acá los vemos, desde el estudio, y puede levantar su mano o acercarse Incluso, hasta acá donde yo estoy. incluso los hermanos que están de la comunidad, si gustan, levanten su mano y si quieren opinar, no importa cómo opinen, es una opinión, es un video que les quise presentar porque es muy importante, es un video muy popular dentro de las redes sociales. Así que si usted quiere dar su comentario, puede levantar las manos. Si no la levanta, entonces vamos a tener que usar la dedocracia. Mientras ellos se van decidiendo, es importante, Felipe, acotar que muchas veces el problema no está en el oído de la oveja, ¿no? Muchas veces está en, fíjate lo que el texto que mencionaba, que está en Timoteo, ¿no? En segunda de Timoteo, capítulo 3, donde en el verso 14 dice, en la recomendación de Pablo a Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y, eh, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora bien, el problema es que muchas veces las ovejas simplemente no quieren aprender, Felipe. Se basan mucho en una tradición Sí, oral, se basan mucho en el hecho de lo que dice la gente repetitivo y vamos repitiendo y vamos con una tradición oral, perdón, una tradición oral que si viene transversada es lo que vamos a repetir como el loro, ¿no? Pero no nos dedicamos a aprender y aprender correctamente. sí, hay un texto que se me ocurre decir en este momento, pero es aquel texto que está en el libro de Hebreos, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Nosotros no debemos de cansarnos como pastores, y esto va a todos los pastores, no debemos de cansarnos de continuar enseñando. El pueblo de Dios en muchas ocasiones es obedece, no escucha consejo, pero nosotros como pastores tenemos que tener un corazón de pastor. Tenemos que tenerles paciencia, tenemos que seguir enseñándoles, quizás repetir lo que hemos dicho muchas veces, no importa. Hay que seguir pastoreando al pueblo por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Eh, van a pecar, van a caer. Vaya, sea pastor, ame. De ahí, aunque sea en aquellos tiempos, no a las ovejas se les quebraba una patita, ¿no? Para que no se salieran del redil. Nosotros no vamos a quebrarle la patita a nadie, pero vamos a visitarlos, vamos a animarlos. Quizás no los vamos a ir a juzgar o no entendemos por qué hacen las cosas, pero nosotros en el nombre del Señor vamos a orar por ellos, los vamos a abrazar, los vamos a amar, los vamos a meter a redil nuevamente. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ellos. Es nuestra responsabilidad. Pero por el lado de las ovejas, hermanos, tenemos la costumbre y no nos congregamos. Tenemos una filosofía, ¿no? Que es una filosofía mundana que dice que sí, que yo no tengo que ir a la iglesia para estar con Dios. No, eso es equivocado. Eso es equivocado. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos que sí, y que la palabra de Dios dice también que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, es la instrucción bíblica de que el pueblo de Dios se tiene que reunir con sus hermanos, sí, con esos hermanos imperfectos, con esos hermanos que mucha gente dice son hipócritas, son aquí, no importa. Dios nos ha puesto ahí para que practiquemos el fruto del Espíritu de Dios. El fruto que nace de una relación con Dios. Allí es donde nosotros podemos practicar el amor, la paciencia. Ahí es donde debemos nosotros practicar todas aquellas buenas cosas que obtenemos de esa relación con Dios. Es tiempo que la iglesia comience a despertar de esto, hermano. Necesitamos regresar a las cosas básicas
que hemos aprendido del texto bíblico. Y en ese contexto, dice, allí es donde yo envío bendición y envío vida eterna. Hay una pregunta a la que tenemos que abordar. ¿De qué manera podemos experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas sin buscar nuestra exaltación personal? En el contexto del Nuevo Testamento, hermano, los que buscan señales son frecuentemente identificados como los fariseos, los saduceos y en general personas incrédulas que demandan pruebas visibles, audibles o milagrosas para creer. Yo le voy a dar un consejo a usted. No le pida señales al Señor. No le pida señales al Señor. Si el Señor decide presentarse a usted, déjelo que Él lo haga en el momento que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Pero usted no busque señales. Funde su fe en la palabra de Dios, en esa experiencia que usted ya ha tenido a través de caminar con el Señor por tantos años. Oh, pueblo de Venezuela, ¿cómo me gustaría estar ahí con ustedes verdaderamente y decirles, convencerles a ustedes de que a pesar de todo lo que Dios está en medio de ustedes? Aunque quizá no escuchen la voz audible de Dios, Dios habla, se comunica con ustedes y aquel que ha provisto, como Dios proveyó al pueblo de Israel en el desierto, así es como le provee a ustedes. Hay algo bastante interesante en el capítulo 8 de Deuteronomio, del verso 1 al verso 4. Es interesante ese texto. Allí en ese texto el Señor les dice para que entiendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese texto está en el verso 3 del capítulo 8 de Deuteronomio. Pero al ver el contexto, una de las cosas primeritas que el Señor dice en el verso 2, dice acuérdate. Le dice acuérdate. El pueblo venezolano tiene que acordarse todos los días cómo es que Dios les ha provisto. Yo me acuerdo hace 13 años cuando yo comencé en este ministerio, hermano Ali. Yo me acuerdo que yo le mandaba mensaje a los venezolanos a través de la internet y les decía, pueblo de Venezuela, Dios te ama. Y me mandaban a decir unas palabras que yo les dije el otro día. Me las va a tener que traducir porque yo sé que son malas palabras, pero yo no sé qué significan. Y nunca quise saber lo que significan. Pero el punto es este, es que entre más me insultaban, más me metía con el pueblo de Venezuela. Y han pasado 13 años y he vivido con ustedes muchas cosas. Me acuerdo cuando ustedes les daban una boleta, tenían que salir a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada para estar a la puerta a recoger sus víveres. Y me contaban y me mandaban fotos los hermanos, decía, fuimos y cuando nosotros llegamos había una cola como de aquí hasta Brasil y no podíamos recoger comida, todo se había terminado y había muchos pleitos y esto y lo otro y aquí para allá y de repente pues el Señor fue cambiando las cosas y aunque les hacen falta muchas cosas, con todo y eso yo me acuerdo de esa situación y así como el Señor le decía al pueblo de Israel, acuérdense. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios quiere que nos acordemos de esas situaciones que muchas veces nos causaron tristeza? ¿Por qué? Porque allí, en medio de esas situaciones, Dios estaba. Y cuando nosotros nos acordamos de cómo Dios nos ha bendecido a través de nuestro peregrinaje por el desierto, nos vamos a dar cuenta que eso Dios lo hace y lo espera para que nosotros tengamos una fe que sea robusta, que tengamos fortaleza espiritual. Él en ese texto le dice, acuérdense de cómo yo los anduve por el desierto por 40 años. Y luego le dice, y lo hice para afligirlos. Pero ¿cómo es que Dios nos quiere afligir? Para probarlos. Y después les dice, para saber si iban a cumplir mis mandamientos. Interesante. O sea, era un pueblo rebelde, así como nosotros, porque nosotros no somos, me decía mi mamá, ¿no? Decía, nadie, ustedes no son moneditas de oro. O sea,
Ninguno de nosotros somos moneditas de oro. No, somos rebeldes. Muchas veces tenemos mucha rebeldía. Pero sigue adelante el texto y él viene y le dice, los afligí, los probé, pero les di de comer. Y luego de eso viene otra cosa. Dice, les di de comer, pero les di de comer algo, una comida, el maná, algo que ustedes ni sus padres conocían. En otras palabras, yo trato con mi pueblo según mis reglas, no según las reglas de ustedes. Les di de comer. Comida era lo que querían, yo les di de comer, pero no les di lo que ustedes querían. ¿Por qué? Porque estaban en un proceso de prueba. Y es interesante ver eso, porque después de eso viene el texto, y esto lo hice con el fin de que sepan de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso quiere decir, hermano, que mientras el sustento es muy importante, la esencia de la vida es la guía de Dios, es lo que sale de la boca de Dios, su palabra, su guía, sus bendiciones manan desde ese punto de vista, desde el punto de vista en el que nosotros tenemos que considerarlo a Él, que de Él es donde nosotros dependemos. El Señor Jesucristo dijo esto, hermano: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. El pueblo de Dios no le pida al Señor ninguna señal, porque nosotros no necesitamos señales para poder creer de que Dios está en medio de nosotros. Hermanos, las cosas sobrenaturales de Dios, los milagros, su voz, su aparición, sus mensajes, ocurren en un marco de obediencia. Quiero decirles, hermanos, que el día en que nosotros estamos viviendo, el cristianismo es bastante popular. Cualquiera es cristiano el día de hoy, cualquiera. Y es interesante ver cómo en el Nuevo Testamento la palabra cristiano aparece 3 veces. Solamente 3 veces aparece. Pero la palabra discípulo aparece 269 veces. Eso quiere decir que el Nuevo Testamento es un libro empapado del discipulado. ¿Por qué? Porque dentro del discipulado existe lo que se llama la obediencia. Para ser discípulo de Cristo necesitamos entender la obediencia a Cristo. Para ser cristiano, lo único que tiene que hacer usted es ir a una iglesia cristiana, sentarse, escuchar e irse a su casa y seguir viviendo como ha vivido toda su vida. Es tiempo que nosotros como iglesia comencemos a entender el valor del discipulado dentro de la iglesia. Ya la gente no quiere discipulado. Lo que la gente quiere son milagros. Lo que la gente quiere es esto, aquello, lo otro. Ahora con eso, hermano Ali, que ha salido de moda, no, yo declaro, y te digo, y en el nombre, haz esto y haz lo otro. Y esa es una moda, ¿no? Nueva que se dio aquí en los Estados Unidos, nació aquí en este entorno allá por los años 80 con Kenneth Copeland, Kenneth Hagin. Ellos fueron los primeros. Antes de eso, en 1960, había uno que escribió un libro de donde ellos agarraron estas enseñanzas, y todo esto en 1990 comienza a llegar a Sudamérica, y ahora los hermanos le ordenan a Dios lo que quieren. Eso es un cristianismo bastante barato. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Que cuando Dios no les cumple, entonces vamos a Dios y, Señor, ¿por qué no cumple? Y entonces la fe de la gente comienza a debilitarse. ¿Por qué? Porque Dios no está haciendo nuestros antojos. Dios no funciona de esa manera. Entonces, hermanos, para no continuar... Felipe, comenzó con Kenneth Copeland en los Estados Unidos, con eso de declaro, pero llegó a Latinoamérica y fue perfeccionado, sobre todo por el autodenominado apóstol Cas Luna,
y ya no solo declaraba, sino que decretaba, ataba, y pare usted de contar, ¿no? Una Sí, infinidad de cosas que lo que hacían era distorsionar el mensaje del Evangelio, diluían el correcto mensaje de la palabra y los hermanos perdieron la perspectiva que tenían de Dios basados en la palabra y empezaron a tener una perspectiva de Dios basado en lo que les decía el hombre. Por sí. eso han creado su propia teología en función de lo que han escuchado. Pero fíjate, la tarde de hoy, Felipe, y tú sabes que estamos en vivo, hay una hermana, ella se llama Xiomara Falcón, está aquí junto a mí y ella quiere hacerte una pregunta, ella quiere participar. Te recuerda que dejamos una pregunta en el aire y bueno, ella está aquí junto a mí, te la voy a presentar y Amén. quiero que, bueno, veamos qué tiene, qué quiere preguntarnos nuestra hermana Xiomara esta tarde. Ya Amén. te la dejo Claro que con sí. ella. Hermana, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Si yo no sé la respuesta de esta pregunta, allí está el doctor Ali que se la va a responder. Pero usted pregunte. Buenas tardes, Buenas pastor. tardes, No, hermano. no es una pregunta, sino que tuve una experiencia hace tiempo, porque la iglesia estaba pasando por ciertas circunstancias. Y es verdad, Dios no habla con una voz audible porque para eso está su palabra y a través de su palabra es que nos puede hablar, nos puede guiar, nos puede dirigir, nos puede dar una orientación o nos puede exhortar a hacer algo el cual no hemos dejado de hacer. Hace tiempo, pues, nuestra congregación, como le vengo diciendo, estaba pasando por, los hermanos se habían ido, los líderes, y estábamos como empezando de nuevo, estábamos en cero, y prácticamente, pues, no teníamos mucho personas para trabajar, para laborar, para seguir adelante la obra del Señor. Y en esa búsqueda de leer la palabra, como usted dice, todos los días, continuamente estuve buscando, buscando, porque sentía que había una necesidad y era de yo ser útil en la obra del Señor. Y sí, el Señor me habló, pero a través de su palabra. Inclusive llegué a hacer hasta un croquis, un dibujo, donde el Señor estaba mandando a que pudiéramos alcanzar a esa comunidad donde la iglesia se encontraba y ese lugar se llamaba Campo Lindo. Entonces, bueno, me ocupé, no fue de hoy para mañana, llevo ya como 6 años en ese proyecto o en esa dirección. De hecho, el Señor respondió con las oraciones y ha enviado pastores, ha levantado hermanas, han llegado personas nuevas a la congregación. Y es hoy cuando estoy pues viendo esa dirección ya firme y continua de enviar pues pastores evangelistas, un pastor evangelista, el hermano Ali que lo considero como un pastor. Y bueno, todas esas enseñanzas e instrucciones que hemos recibido pues me ha dado a mí esa certeza y esa convicción de que sí era cierto lo que el Señor me había dicho en ese entonces. Claro está, yo no se lo participaba nada a nadie porque era a mí que me estaba llamando. Y fue allí cuando comencé pues a apoyar el evangelismo con este pastor nuevo que vino de una institución preparado para tal obra. Y bueno, me siento realmente motivada a continuar esta idea o esta dirección del Señor. Entonces, lo que le quería apoyar, o sea, dar lo que usted está diciendo, que Dios no va a hablar a través de palabras así, escuchemos una voz en el cielo como antes, sino a través de su palabra, como lo hizo conmigo. Y le estoy dando ese testimonio de que es así como Él habla a su pueblo o a sus escogidos, que en este caso, pues me siento muy orgulloso, muy, como dijera, bendecida
de haber recibido tal dirección y poderla practicar y aplicar. Muchas gracias por haberme escuchado mi testimonio, bendiciones y que continúe adelante pues con esa enseñanza que usted junto con el pastor acá y la iglesia estamos recibiendo de usted. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, hermana? No se me vaya. Xiomara Falcón. Xiomara, ok. Mire, fíjese que yo le voy a decir a usted un mensaje por todo lo que usted ha dicho y se lo voy a dar a todas las mujeres. Muchas de las cosas que están ocurriendo el día de hoy dentro de las iglesias es gracias a las mujeres como usted. Y la felicito por su recepción y por su discernimiento. Y yo estoy más que seguro desde que ese momento en el que el Señor puso eso en su corazón, muchas cosas posiblemente han cambiado dentro de su iglesia y van a seguir cambiando. Porque eso es lo que ocurrió con Samuel. Samuel representa la esperanza de la iglesia. Hay en todas las iglesias una sierva, un siervo, algunos siervos que no cuentan sus experiencias en el Señor, pero que Dios les habla y les dice, ora, haz, escucha, ve. Y en esa obediencia de escuchar esa voz y de tener la fe de saber de que Dios les está guiando, es donde Dios actúa. Y esta es una exhortación para toda la iglesia, hermano. Aquí, en este grupo, como aquellos que me están escuchando en la radio, hay siervos y siervas que Dios les está hablando y que van a poder lograr cosas que aún los mismos líderes dentro de la iglesia no van a lograr por una gran diferencia, porque Dios está levantando a un pueblo que escucha la voz de Dios, pero no se pone a decir, escuché, no se pone a decir, oh, Dios me habló, sino que comienzan a obedecer lo que Dios les está diciendo que hagan. La felicito, Xiomara, sigue adelante, le pido que ore por su siervo y muchas gracias, invitado. Gracias, pastor. Igualmente, ore por nosotros, la iglesia Luz del Evangelio, y por mí también. Bendiciones. Claro que sí. Que Dios le bendiga, hermana. Bien, Felipe. Qué lindo, Ali. Verdaderamente que estoy impresionado con ese testimonio. Verdaderamente, porque en esa sencillez es donde Dios habla. Es donde Me Dios gustaría, obra. me gustaría escuchar, no sé si está la comunidad, pues los micrófonos están abiertos. Si alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia con el Señor en donde Dios los ha guiado, porque este es el momento para dar un testimonio con Dios y así ya luego vamos a concluir esta tarde. Alguien, por favor, que abra su micrófono, que levante la mano para escuchar la vivencia de la iglesia. ¿Alguien más? Oye, Felipe, si Sí, alguno de los hermanos de la comunidad no levanta la mano, sí, quiero presentarte también al pastor Isner. Te sí, comentaba de él hace días atrás, ¿verdad? Es sí, esa claro. sangre nueva que está llegando a la iglesia, de la que te mencionaba incluso la hermana Xiomara hace un momento. Él quiere también participar, hablarte, conocerte y darte algunas impresiones. Bueno, realmente no sé, porque estamos en vivo y tú sabes que cuando estamos en vivo estas cosas pasan. Sí. Así Me dijo que que te su voy a nombre es presentar Isner. Isner. Isner, ok, Ok, listo. hermano pastor, venga. Todo suyo. Un placer, hermano. ¿Cómo estás, pastor? Ah, qué jovencito. De repente lo vi y me llevó recuerdos cuando yo comencé en los caminos del Señor. Qué lindo. Un gran placer poder conocerle, pastor. No, a mí de verdad que es un privilegio poder compartir con usted en esta tarde y la oportunidad también que me da el hermano Ali Vargas de poder ser parte de esta hermosa conferencia. De verdad que si hay una de las cosas que hay que resaltar eh, en este momento es la idea que desde un principio mantuvo Martín Lutero, entendiendo que este, la Iglesia Católica, pues en su tiempo, pues estaba haciendo cosas que
no iban conforme a la palabra de Dios, y este hombre allí a la luz de las velas, leyendo Romanos, se encontró con el justo por la fe vivirá. Y empezó esa palabra de Dios a hacer mella allí en su corazón, en su mente, y Martín Lutero desde allí empezó a cambiar. De allí nos dejó lo que hoy conocemos como las 5 solas de la Reforma, y hay que regresar, hay que profundizar en el tema de la sola escritura sobre todo, porque es algo que que va muy de la mano con esto que se está hablando también hoy, con respecto a la voz audible de Dios. Es entender de que la palabra de Dios es la máxima autoridad, es suficiente para cambiar, para aconsejar, es suficiente para salvar. La palabra de Dios lo es todo. Y ese era el énfasis que hacía Jesucristo, los apóstoles. eh, Increíble, como tú mencionabas también, el hecho de que eh, el Nuevo Testamento está plagado, está lleno de lo que es el discipulado, porque fue lo que Jesucristo pues nos dejó en la gran comisión. Y recordaba hace un momento cuando tú hablabas del tema de que es muy común de que las personas o iglesias están decretando, están declarando. Ha habido un desarrollo increíble de las denominaciones pentecostales o neopentecostales, y eso pues se ha metido mucho en las iglesias, en donde se escuchan palabras como solamente recibiré el sí y el amén de Dios, ¿sí? Y no se entiende que descansar en la voluntad de Dios es entender que Él es nuestro Señor y debe guiar nuestras vidas de la manera como Él quiere. Entonces yo creo que es importante volver a las escrituras, volver a las escrituras, volver a lo que los padres de la iglesia siempre enseñaron, seguir la línea de Martín Lutero y ya de grandes exponentes de hoy en día que tenemos que defienden también eso al día de hoy, como Miguel Núñez, Joel Michelén, John MacArthur, personas que nos llevan a volver a las escrituras y que nosotros las tenemos en nuestras manos, que con anterioridad era palabra que nadie tenía. Y hoy en día nosotros tenemos los recursos digitales, físicos, comentarios, diccionarios, muchas cosas de las que podemos llegar y profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, porque ese es el deseo de Dios. Y era lo que también hablaba el autor de Hebreos, que él decía que en los tiempos antiguos Dios hablaba por medio de los profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces es importante volver a la escritura. Es algo que venía a mi mente al momento de escuchar al hermano Ali y a usted, pastor, también hablar de este tema. Volver a las escrituras. Exactamente. Wow, este hombre es un predicador. Hermano Ali, ¿para qué me invitó a mí teniendo esta calibre de varones, pues, jóvenes? Qué lindo. Me da mucho gusto que hable de esa manera y sí, estoy, concuerdo contigo. Nosotros nos amamos leyendo las escrituras por eso mismo, por eso mismo. Eh, Hace aproximadamente como unos 13, 14 años yo me fijaba, y todavía ocurre, tú te vas a fijar que en las redes sociales la gente hace un icono y toma una palabra de la Biblia y hace una oración que ellos consideran que es la palabra de Dios, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La gente dice, por ejemplo, aquel dicho que dice, Dios ayuda al que madruga. Eso no es palabra de Dios. O sea, eso no es nada de palabra. Entonces la gente usa esas paráfrasis, ¿no? Para decir de que es el texto bíblico. Por ejemplo, lo que a mí yo más detesto es cuando alguien pone un texto bíblico y no pone una cita bíblica. Lo detesto. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a los dichos baratos del día de hoy. Entonces nosotros comenzamos leyendo las escrituras para animar al pueblo que regresara a la Biblia, que regresara a la lectura. No solamente a la lectura, sino que al estudio, al discipulado, a la predicación bíblica, no alegórica, sino que a la predicación contextual del texto como se escribió. O sea que yo soy biblista. Mucha gente no es biblista, yo sí soy biblista. Y yo constantemente le digo a la iglesia, tenemos que regresar a la palabra de Dios. Estoy contigo. Claro que sí. Necesitamos regresar a la palabra de Dios porque de ella mana la vida. O sea, tener una relación con la palabra de Dios es tener una relación con Cristo. No tener una relación con la palabra de Dios es vivir sin Cristo, es ser
es ser cristiano, pero sin Cristo. Imagínate, cristiano, pero sin Cristo. Y eso, de esos hay muchos. Entonces, estamos llenos de problemas. Ahora, tú vas a la misma iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Sí. Ok, entonces tú eres en sí como una respuesta a la oración que nuestra hermana Xiomara nos estaba diciendo. Qué bueno, me da mucho gusto verdaderamente. Me da mucho gusto de que estés aquí en medio de este pueblo y que nos permitas pues venir de vez en cuando a hablar acerca de estos temas. Muchas gracias a Isner, ¿verdad? Isner. Sí, Ujú. mucho gusto. Isner. Que Dios Igual, te bendiga. un placer haber compartido contigo. Dios te bendiga. Amén. Igualmente. Maestro Felipe. Doctor Ali, yo le voy a decir una cosa. Nosotros ya vamos para afuera. Ya vamos para afuera. Estos chicos van a tomar todo con fuerza y más cuando ya conocen la palabra de Dios, conocen la historia de la iglesia, conocen todas estas cuestiones. Es bastante. Bueno, hemos llegado básicamente al final. Me gustaría que dijeras algunas palabras, si tienes algunas preguntas, si tienes algo más. Si no, vamos a comenzar a despedirnos. Bueno, Felipe, sí, podemos ir concluyendo ya la tarde de hoy. Bueno, puedo mencionarte que todo lo que en esta tarde se ha hablado, incluso cerraban con broche de oro nuestra hermana Xiomara e Isner, ¿verdad? Es interesante, pues, cuando ellos mencionaban el hecho de que obviamente, no necesariamente Dios tiene que hablarnos con una voz audible, pues tenemos su palabra. Isner mencionaba el hecho de regresar a las escrituras, no en vano este ministerio que tú diriges, que fundaste leyendo las escrituras, se fundamenta en eso, en leer las escrituras. Porque no puede haber un ministerio leyendo las escrituras si no leemos las escrituras. No tiene sentido. Y Amén. cuando vemos, pues, que en el texto bíblico, el que analizamos el día de hoy de Samuel, cuando él le pidió al Señor que hablara porque él lo escucharía, dejaría yo una pregunta en el aire. Cuando le pedimos al Señor que nos hable, ¿le oímos o le escuchamos? Porque hay una diferencia abismal entre oír y escuchar. Cuando oímos simplemente es algo que sonó por allá y que me pareció, pero que cuando escuchamos lo hacemos con mucho cuidado y prestamos atención a esa voz de Dios. Y entonces es allí donde entendemos que no se trata solamente de escuchar, sino también de obedecer. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, obviamente vamos a tender a decepcionar las expectativas de los demás. Y cuando hablo de los demás, hablo de muchos aquellos que se han creado una perspectiva de Dios totalmente aislada de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Así es. reflexión final, invito a mis hermanos a que mediten en esto, mediten en el hecho de que, no por el hecho de que no escuchen una voz audible, de que no tengan una sensación, experiencias en el cuerpo, que se les eriza la piel, que sienten un escalofrío, nada de eso. No, 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 no espere esas cosas de Dios. Yo a veces les digo a los hermanos, no espere que el Señor te mande un mensaje de texto ni una llamada telefónica, tiene su palabra. Y nos ajustamos al meme del que tú hacías mención hace un rato, ¿no? Y nada, Felipe, ya lo Amén. que me resta decir es que estoy feliz con este equipo que está aquí. Bueno, lo único que me entristece es que, como bien dijiste, ya vamos de baja, ¿no? Porque con esta sangre nueva que está llegando a la iglesia, pues ya ves ese grupo de féminas que se ven allí, pues mira, todas ahí están, ahora es Isner, Isner. Ah, ya no se puede hacer. No, sí, sí, sí. Bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que está ocurriendo eso. Te digo, cuando tú decías escuchar y oír, es lo mismo que yo decía al principio. La diferencia entre percibir la voz de Dios, escuchamos la voz. Cuando cae Pablo, ¿no? Al suelo, se escucha una voz y ellos se quedaron, escucharon algo, pero no sabían qué es lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque percibieron que había una voz. Pero esto es lo que sucede cuando nosotros oímos, percibimos.
Cuando nosotros discernimos la voz de Dios, entonces escuchamos palabra por palabra y se nos queda marcada nuestra mente, nuestro corazón, nos cambia, comenzamos a hacer algo. Nuestra vida de oración es transformada por ese simple hecho de que percibimos y discernimos la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos y hermanas, Dios sigue hablando en medio de los tiempos difíciles. Venezuela, Dios sigue hablando. Su voz no trae confusión, sino dirección, esperanza y propósito. Tal como Samuel, estamos llamados a decir con humildad, habla Jehová, porque tu siervo oye. Pero la pregunta es esta: ¿estamos realmente dispuestos a silenciar las distracciones y obedecer su voz, aun cuando su dirección desafíe nuestros planes? Reflexionemos sobre esto y comprometámonos a buscar su guía con un corazón dispuesto y obediente. Yo les diría en términos prácticos y contemporáneos: hay que dejar de buscar la voz de Dios en el YouTube, en el Facebook, en Instagram. Dejar de buscar la voz de Dios ahí. Vaya a su iglesia y antes de salir de su casa, dígale: Señor, este día preparo mi corazón, abre mis ojos, mi entendimiento, que quiero escuchar tu voz. Y con toda seguridad usted va a escuchar la voz de Dios, siempre y cuando apague los volúmenes de todas esas voces falsas que quieren engañarle. Así que esta noche vamos a despedirnos en oración y nos vamos a poner de pie ahí donde estamos, y me gustaría hacer una oración por todos ustedes. Padre Celestial que estás con nosotros, te damos gracias, Señor, porque hemos hablado de tu palabra, Señor. Oh Señor bendito, este es tu pueblo. Un pueblo, Señor, que es de carne y hueso y sufre, se duele, siente confusión, siente dolor. Oh Padre Celestial, necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor. Sana el cuerpo de aquellos que han llegado enfermos, Señor. Tú pon tu mano en quien tú quieras. Tú pon tu mano. Tú toca las vidas que tú quieres, Señor. Nosotros no podemos hacer nada como humanos, Señor. Lo único que podemos hacer es predicar tu evangelio, predicar tu palabra. Tu Espíritu Santo es el que actúa y Él hace como Él quiere. Esta noche salgamos de esta reunión bendecidos. Que sea fortalecida, que nuestros pies sean afirmados, que podamos recibir una frescura en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que comencemos a amarte, Señor, y a escudriñar tu palabra. Señor, te pido por los pastores aquí presentes, te pido por todos los líderes. Guíanos nuevamente, Señor, en tu camino. Danos paciencia, pero sobre todas las cosas, danos amor para pastorear con amor, entendiendo que cada una de estas personas es tu pueblo, son tus hijas, son tus hijos, Señor. Así que, Padre Celestial, te pido sobre tu bendición sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Bueno, hermano, hemos llegado al final. Esperamos que nos podamos ver muy pronto, hermano Eli, y podamos tratar otro tema. Y en esta ocasión me gustaría ya de una vez extenderle una invitación a estos chicos, esta sangre nueva que ha llegado a tu iglesia, para que tengamos una conferencia
y podamos discutir los negocios del Señor. Así que, Amén. hasta pronto. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, Felipe, de verdad agradecido por este tiempo, por traer el mensaje de la palabra de Dios a este pequeño grupo de la Congregación Luz del Evangelio. Ya como salutaciones finales, pues, a nuestro pastor principal, el Eleazar Reyes, y ahora a los pastores Isner y Cristian, que también se están incorporando al nuevo equipo pastoral, y que no demandamos, sino que esperamos mucho de lo que Dios ya les ha confiado y sabemos que lo van a hacer bien. Así que vamos a ir organizando una próxima reunión donde podamos nutrirnos de esta sangre nueva, Felipe. Amén. Así es. Gracias por Que Dios todo. les bendiga a todos. Entonces, nos vemos la próxima vez. Esperamos vernos antes de la Navidad para poder enviarles un abrazo y poder saludarles. Ali Vargas, muchas gracias. A la iglesia, a todas las hermanas, que Dios les bendiga. Chao. Ok. Bye bye, Felipe. Bendiciones. Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe, la radio. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos los jueves de 4 a 5:30, hora del Pacífico. Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la escuela bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la escuela vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio.